Como yo había anunciado y como habíamos dicho, nosotros hicimos o estamos en un extenso proceso de auditoría de las empresas distribuidoras de electricidad. Y en este proceso, como habíamos, encontramos irregularidades y esas irregularidades a su vez se convirtieron en evidencias que apuntaban a la comisión de ciertos ilícitos y en virtud de ello habíamos puesto una denuncia hace unos meses. Seguimos indagando y bueno, ya nuestros abogados nos dijeron que el, la carga probatoria sí indicaba que había esas irregularidades a su vez habían constituido un desfalco a las empresas distribuidoras y al Estado Dominicano por vía de consecuencia, y por tales motivos, en representación del Estado y las distribuidoras, presentamos formal querella en el día de ayer ante la Procuraduría General de la República. Partiendo de sus conocimientos, ingeniero, hagamos una proyección. De acuerdo a esta querella, involucra la acción de desfalco unos 20.000 millones de pesos. ¿Qué cosas mejorarían en el sector eléctrico nacional con 20.000 millones de pesos? Bueno, mire, para que tengamos una idea, esos 20.000 millones de pesos servirían. Nosotros hemos hecho un plan de inversión por unos 1.300 millones de dólares. Esos 20.000 millones de pesos que serían, si lo lleváramos al cambio promedio de los años, serían unos 500 millones de dólares, servirían básicamente para cubrir casi el 40% de toda la inversión que requiere el sector. Wow. Y o tomemos una idea, fue el déficit del año pasado fueron 800 millones de dólares, 500 millones de dólares más de la mitad del déficit de las empresas, de todo el sector eléctrico, incluyendo los subsidios. Pero tal vez el sector eléctrico no es buen ejemplo. Esos 500 millones de dólares nos dan para hacer 5 hospitales como Luis Eduardo Aybar, que no hubiésemos requerido esos recursos. Hubiésemos podido destinar esos recursos a esas cosas, una cantidad incontable de escuelas y demás. Denos alguna orientación, ¿cómo se producía ese proceso que terminó en una suma tan grande de estafa y de robo? ¿Cómo se producía ese manejo? Mire, lo que pasaba era que se distorsionó el mercado de suministro de materiales de forma tal que prácticamente se constituyó un monopolio, y este monopolio vendía a precios excesivos, en algunos casos con unos márgenes de un 300%, y vendía grandes cantidades, y el volumen se genera por las grandes cantidades que se vendían y por los grandes valores, los grandes flujos que maneja el sector eléctrico y las empresas distribuidoras específicamente. Ingeniero, el Ministerio Público Dominicano, y esto lo digo con amargura, con mucha frecuencia suma todo las transacciones económicas y lleva la impresión a la sociedad de que en un desfalco de 500.000 pesos o un supuesto desfalco de 500 millones de pesos, como la operación envuelta global es de 7 millones, ellos hablan siempre de la totalidad, no de lo que pudo constituir el ilícito. Y la gente se ha acostumbrado a creer que cuando el Ministerio Público habla de todo eso, es que se robaron esa cantidad. Ahora bien, yo vi la suma de 50.000 millones de pesos. ¿Eso fue lo que constituyó la sobrevaluación o la operación global de compra de materiales en el marco de lo que ustedes definen como ilícito? No, mire, son varias cosas. Creo que siempre es mejor que hablen con los abogados. Pues yo soy abogado, pero en este caso No está actuando como tal. Y el ilícito es más o menos hasta ahora unos 20.000 millones de pesos. Los 50.000 millones de pesos se convierten
en el daño causado, que estimamos causado al Estado. Evidentemente, eso es una pretensión que se hace, que se le haría en el marco de un proceso, ya de un proceso judicial a un juez, y evidentemente el juez evaluaría el tamaño del daño cometido. Pero el valor son 20.000 millones. Para que tengamos una idea, el sector eléctrico dominicano manejó como subsidios en el periodo 2012-2020 más de 5.000 millones de dólares de inversión o gasto de inversión. Hubo alrededor de 1.500 millones de dólares. Es decir, cuando hablamos de estos valores, estamos hablando básicamente del sobrecosto. Por ejemplo, la semana pasada, O de los 20.000 millones, hablamos del sobrecosto. Sí, o sea, por ejemplo, la semana pasada yo presenté los resultados de una nueva negociación que habíamos hecho para la adquisición de un producto específico, que en este caso son los medidores inteligentes. Y ya la diferencia de costo con lo que en el gobierno anterior se hubiesen comprado 177.000 medidores, es decir, se costado 40 millones de dólares, a nosotros nos cuesta 21. Andrés. O sea, entonces la diferencia, para aclarar, de lo que estamos hablando realmente de la diferencia, del sobrecosto en que incurriríamos. Andrés, nosotros conversaremos más adelante con el abogado Miguel Valerio, por supuesto, que es el responsable de la acción de la Constitución en Estado Civil, del Estado en este caso. Pero nos gustaría saber qué papel jugó la Dirección General de Compras y Contrataciones en toda esta enmaraña respecto al sector eléctrico. ¿No tenía acción, no tenía vínculos? Bueno, soy honesto, no le puedo decir qué papel jugó porque no evidenciamos que haya jugado ningún papel. O sea, no, básicamente lo que probablemente lo que los indicios nos dan es que hubo una absoluta inobservancia por parte del órgano rector de las compras. Se volaron los procesos en ese sentido. Sí, los procesos se volaron. Estaban mirando para otro lado. No sé si estaba mirando para otro lado, para arriba, para abajo, pero no estaba mirando hacia allá. Gracias. No, Muchísimas Domingo. quienes Andrés Perdóname Valerio, solo quien un es el segundo. vicepresidente. Joel, por Perdón, Dios. Andrés Astacio, me confundí con Miguel Valerio al mencionarlo. Perdón. Discúlpeme, Astacio. Joel. Vicepresidente ejecutivo. Sí, lo escucho. Dígame. Finalmente. Andrés Astacio en línea. Te quiero. Astacio, finalmente, porque me integré ahora. Sí. Se hicieron 3 auditorías, ¿verdad? Sí, hicimos una auditoría por cada empresa. ¿Quién hizo esa auditoría, señor? Mire, las auditorías empezamos como el calendario de auditoría de las empresas tampoco está regularizado. Estamos tratando de regularizarlo ahora. Tuvimos que empezar por una auditoría forense y para esos fines contratamos a 2 firmas de abogados que son de prestigio y reconocidas para que hicieran los levantamientos y hicieran un trabajo reconstructivo de lo que había ocurrido. Ya, ¿y Cámara de Cuentas está convocada o apoderada de ese expertise para certificarla? Mire, hace unos meses, con la Cámara de Cuentas anterior, ahora vamos a hacer nuevamente requerimiento a la nueva Cámara de Cuentas. De hecho, le digo, la Contraloría General de la República sí está en las empresas trabajando en este momento. Pero a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas anterior nos había contestado que no iba a participar y que sencillamente no era parte de sus responsabilidades o que no tenía la capacidad para hacerlo. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Wow. La Cámara de Cuentas pero tengo que decir, fue la Cámara de Cuentas anterior que lo hizo. No lo dio por escrito realmente. No oiga usted. Ay, lamentablemente, doctor, yo no podía esperar a que hubiese un cambio de Cámara de Cuentas o que hubiese... No, claro. Mire, finalmente, ahora sí, decía Domingo Páez que el hecho de que usted haya acudido a esa sede judicial y bajo la condición que lo ha hecho, constituyéndose incluso como Estado en parte civil,
nos dice a nosotros que usted no quiere repetir lo mismo ni fue a robar, y eso es un aliciente, eso es agradable, oye. Muchas gracias. Esa es la idea. O sea, la idea es que el dinero público se utilice para las necesidades públicas. Gracias a usted. Un placer. Gracias al vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio.